El modelo 5 se llama modelo de crecimiento económico acelerado. En otras palabras, le llamaban Alianza para la Producción. Este modelo tenía otra perspectiva, un poquito diferente a los modelos anteriores. Incluye algunas de las políticas, algunos de los elementos de los otros modelos. Sin embargo, hay algo que lo hace diferente, en teoría, algo que lo hace diferente el modelo que trata de implementar o que trató de implementar o que implementó, mejor dicho, el presidente José López Portillo durante su sexenio de 1976 a 1982. Este modelo que instrumentó el gobierno López Portillista fue crecimiento económico acelerado y alianza para la producción. Es un modelo que, en primera, debemos recordar la situación o la crisis económica que ya México venía arrastrando del sexenio anterior, la crisis, la deuda en la que había dejado Echeverría, Luis Echeverría. Luis Echeverría, durante su gobierno también se cuenta que se había tomado todo el dinero de las pensiones y los fondos de ahorros, de las jubilaciones y de aquellas personas que tenían esos fondos, se habían invertido para supuestamente proyectos de infraestructura, pero aquí hay otras versiones que dicen que se los habían robado. El punto es que la gente cuando se jubila y se pensiona, no obtiene ese dinero porque se perdió, aparentemente se perdió, y entonces se vuelve todo un conflicto social. Entonces hay toda una crisis de lo que ya vimos, aunado también a la crisis social de la gente demandando su dinero porque se había jubilado, se había pensionado y no estaba recibiendo ese dinero. Entonces, todo esto, hay una gran situación que está viviendo el país durante el gobierno de José López Portillo también. Todas estas necesidades, al tener estas necesidades México y al estar los créditos no con muy bajos intereses y al poder pedir mucho dinero o más dinero prestado, se tomó la decisión de no pagar la deuda externa en ese momento. Es decir, que México, con el gobierno de López Portillo, como había una gran deuda, había una gran crisis económica, toman la decisión de ya no seguir pagando la deuda externa, porque eh, se está pagando trimestralmente o mensualmente o anualmente. Los gobiernos tienen unas cláusulas con los países con sus acreedores para estar pagándole la deuda externa. Entonces, sí, hay un porcentaje del Producto Interno Bruto que entra que se destina a pagar la deuda externa. Pero entonces ellos toman la decisión en su gobierno de no pagar la deuda externa en ese momento y se eligió utilizar las divisas del petróleo, es decir, las ganancias del petróleo, los dólares que entraban del petróleo, se decidió utilizar eso y el préstamo externo, es decir, pedir más dinero al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para tener más dinero, y ya que ese dinero se iba a inyectar a la economía para salir de la crisis, siguiendo los teoremas, los principios o los postulados del Estado benefactor o del Estado de bienestar. Y se pensó, este gobierno pensó que así, solo de esta manera, dejando de pagar la deuda externa, pidiendo dinero al Fondo Monetario Internacional, pidiendo dinero al extranjero, se iba a poder, de alguna manera, inyectar a la economía del país y salir de la crisis en la que Echeverría y los otros modelos anteriores habían dejado al país. Aparentemente esa era la opción y sumándole con los ingresos de las divisas o los dólares que entraban por la venta y la exportación del petróleo hacia el extranjero. Se pensó así que primero se podía sacar al país de sus problemas y después habría mucho tiempo para pagar cómodamente la deuda y seguir fortaleciendo al país. Entonces, la idea era, pues, pedimos dinero prestado y a base con las divisas del petróleo y lo inyectamos en la economía y dejamos de pagar la deuda. Entonces, ya que veamos los resultados
de toda esa inversión que hacemos aquí con esos tres elementos, fíjense, tres elementos, dejando de pagar la deuda con las divisas del petróleo y pidiendo dinero prestado, era cómo se iba a poder, de alguna manera, salir de esa crisis y ya iban a quedar con soltura para volver a pagar otra vez la deuda externa. Permítanme un momento, voy a conectar mi computadora. Bueno, entonces esa era la idea. Vamos a ver en qué consiste rápidamente esto. La Alianza para la Producción. Para salir del conflicto que tenía el gobierno anterior con los empresarios, entonces la propuesta de este presidente era reconciliarse otra vez con el sector empresarial, con los empresarios, llegar a un acuerdo. Es decir, que los empresarios de aquí estaban molestos, como no vieron ganancias y vieron que sus economías estaban en la quiebra, pues decidieron invertir en el extranjero. Entonces la propuesta de este señor es, ya no se vayan para el extranjero, traigan sus empresas, inviertan aquí o inviertan el dinero aquí. Bueno, esa era como una forma de apoyar también la economía en México. Entonces, la Alianza para la Producción, como su nombre lo indica, fue un pacto que propuso el gobierno de López Portillo para reconciliarse con los empresarios. Entonces, por eso se llama Alianza para la Producción. Hace una alianza el gobierno con los empresarios para invertir en México y producir bienes y servicios. Dicha alianza se tradujo en lo siguiente: no aumentar impuestos a los empresarios. Esa era una forma de cómo ganarse el respeto y la aprobación de los empresarios. Como estaban invirtiendo en el extranjero, ya no creían en el México, en las ganancias que podía haber aquí. Entonces el gobierno le dice, invierte aquí, trae tus negocios, trae tus empresas, vuelve a invertir, pero ya no te voy a cobrar impuestos, porque en el gobiernos anteriores habían establecido de que quien tuviera más ganancias, quien tuviera mayores riquezas, pagaba más impuestos ante el SAT, ante Hacienda. Entonces, él le dice, pues no hay aumento de impuestos para empresarios, les disminuimos los impuestos. También el gobierno obtiene el control de obreros y campesinos. Ya desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, desde Manuel Ávila Camacho, se venían creando ciertos sindicatos u organizaciones que se llamaban como la CTM, que era la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CNC, la Confederación Nacional Campesina, la CROM, la CROC. Es decir, eran organismos, eran sindicatos que apoyaban al pueblo, a los agricultores, a los campesinos. Entonces, lo que hace este señor es hacer una alianza, un pacto con ellos, buscar el consentimiento de ellos para que ya no se vayan al extranjero, para que ya no abandonen México, sino que se queden en el país y de alguna manera con el dinero que él iba a traer en préstamos de otros, de inversiones extranjeras y del Fondo Monetario Internacional, pues iba a haber apoyo a la agricultura, se les iban a dar créditos para que volvieran a invertir en las tierras. Entonces, esa era la idea. Y también no aumentarles salarios a los obreros. O sea, sí iba a haber ayuda, pero tampoco les iba a aumentar tanto dinero, ¿no? Para desparramar el dinero, porque muchos de los dineros que se daban en aquellos tiempos, los agricultores tampoco lo regresaron al país, al gobierno. O sea, que se lo malgastaron. Y porque decía que darles préstamos o servirles el gobierno darles préstamos o servirles el gobierno de aval. Esa era la intención. Ok. Los empresarios aceptaron la propuesta del gobierno y regresaron su dinero al país. Aceptaron, por eso se llamaba alianza. Con el apoyo de los empresarios, las divisas petroleras y los préstamos externos, López Portillo se concentró en mejorar las condiciones del país. Aunado a eso y dejando de pagar la deuda externa, también. Entonces, vean bien entonces el punto. Tenía apoyo de los empresarios, las divisas extranjeras, es decir, los dólares que entraban por vender petróleo, préstamos extranjeros del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y la alianza que hizo con los empresarios, traerlos,
de nuevo del extranjero para acá, que invirtieran aquí en México, hacer un pacto, una reconciliación con ellos, no subirles el impuesto y no pagar la deuda externa por un tiempo. Fue la política que él utiliza para supuestamente salir de la crisis. Pero esto va a tener un gran efecto, ahorita lo van a ver. Bueno, la atención al sector primario. En 1980 se echó a andar un proyecto que se llamó el Sistema Alimentario Mexicano, mejor conocido como el SAM, así le llamaban, el SAM. Se trataba de lograr que México no tuviera que comprar en el exterior sus alimentos básicos, ya lo dijimos, con Echeverría se tuvo que hacer eso, comprar productos otra vez, maíz, frijol, trigo, etcétera, se estaba comprando del extranjero. Después del desplome del campo, México tuvo que importar maíz, frijol, arroz, trigo, etcétera, para satisfacer sus necesidades alimentarias. Por lo tanto, este modelo, el SAM, era, ya no vamos a comprar el alimento al extranjero, nosotros lo vamos a producir. El SAM se tradujo en apoyos para comprar semillas y fertilizantes y en un seguro agrícola. En el año de su implementación, del SAM, 1980, el sector primario creció en un 10%, al año siguiente en un 8%, después de haber crecido un 2% anual en el periodo de 1975 a 1976, con lo que se comprobó que el campo mexicano sí puede crecer. Parecía que el SAM era la solución a toda la crisis que se había presentado en sexenios atrás. Es decir, el invertir en el campo y crear los propios productos agrícolas, ya no comprarle al extranjero los insumos de alimentación. Ok, atención al sector secundario. Entonces, ya vimos que López Portillo se centra en el campo. Ok, vamos a dar créditos, vamos a comprar fertilizantes, semillas e invertir en el campo para comprar, para producirlos aquí, el maíz, el frijol, el trigo, el garbanzo, el cacao, todo lo que sea necesario de nuestros alimentos y ya no comprar del extranjero. Ok, hasta ahí vamos bien, se fijó en eso. Y también se fija en el sector secundario, es decir, la industria. Invierte en la infraestructura industrial, empieza a construir puentes, aeropuertos, parques industriales, todo lo que auxiliaba o todo lo que beneficiaba a la industria. Es decir, mete mayor infraestructura eléctrica o red eléctrica a las comunidades o pueblos donde no había llegado el alumbrado. Se duplica en gran medida de lo que se había hecho desde Porfirio Díaz. Compró empresas privadas con dificultades económicas y con base en medidas anteriores, en 1979 el Producto Interno Bruto aumentó en un 9%, después de un 2% en 1976. Y entonces esto permite que haya una creación muy buena de empleos. Parecía que el país estaba corrigiendo su rumbo. Después de todo, sí saldríamos del subdesarrollo. Eso era lo que se pensaba. Entonces, con este gobierno aparecía mucho en televisión y es la solución al problema y bla, bla, bla. Tanto que llegaba hasta Estados Unidos, tenía contacto en Estados Unidos. Y hay quienes dicen, ahorita acaban de sacar una noticia de que era un espía, este personaje que ven aquí en la foto, era un trabajador de la CIA. Hay quienes dicen eso, ¿no? Entonces se le veía mucho en Estados Unidos y parecía que iba a ser la solución a la crisis económica. Pero al mismo tiempo había algunas voces de alarma. La economía descansaba totalmente en el precio del petróleo. Acuérdense que las divisas del petróleo era lo que estaba echándole el ojo a él. Era una de las más fuertes formas de obtener ganancias. Pero ¿qué ocurriría si el petróleo se caía en la venta? Pues bueno, las causas de este modelo, de su fracaso del modelo acelerado o de la alianza, decíamos que la economía mexicana dependía exclusivamente de las exportaciones petroleras y si en 1977 el petróleo representaba el 10% de las exportaciones, en 1981 era el 75%. O sea que con ese gobierno se tenía mucha esperanza. El 75% de la economía, de las divisas que entraban en México, dependían directamente del petróleo. Entonces, el gobierno no tenía otros ingresos, o sea, sus ingresos mayoritarios eran el petróleo. Todavía dependía del campo, porque iban a producir productos, ya no estaba comprando el extranjero. Okay. Tenía reserva los préstamos, pero ya no habían importaciones, no habían exportaciones. México ya no estaba exportando.
México no estaba exportando solo el petróleo, ¿ok? Y empezó a haber un decaimiento de la venta del petróleo, es decir, que ya no se siguió vendiendo tanto petróleo como se esperaba. El crédito externo y la emisión de moneda no tenían un respaldo. Y dice aquí que un gobierno no puede solo empezar a imprimir billetes. Cada peso tiene que estar respaldado por mercancías producidas en el país. Es decir, que cada vez que se va a imprimir billetes en el banco en México, eh, debe haber un respaldo en lingotes de oro de que digan, sí, tengo dinero en oro para pagar los billetes que se van a expedir. Así pasa en Estados Unidos. Cada vez que expiden un dólar, ese dólar debe estar respaldado que hay lingotes de oro para poder pagar ese dólar porque se está expidiendo un billete. Okay. Entonces, el sector secundario, perdón, las fuentes de ingresos gubernamentales eran las divisas petroleras, el crédito y la externo y la emisión de moneda estaban sin respaldo, okay. Y el sector secundario seguía siendo ineficiente, dependía de la importación de bienes de capital. Ok, vamos a pasarnos aquí en este aspectos de su consecuencia, de su fracaso. Como la economía de este modelo se basaba en el petróleo, al bajar el precio del petróleo, afectó o tuvo un efecto de dominó, es decir, una pieza tira a la siguiente y esta otra a las siguientes piezas, es decir, que no solamente fue afectando en la materia del petróleo, sino que también fue afectando en los otros sectores, o sea, tanto en la industria como en el campo. Y al caer el petróleo o el precio del petróleo, pues las divisas dejaron de entrar a México. Y como México dejó de ser un buen sujeto de crédito, pues ya no estaba pagando, entonces, y como ya no tenía un respaldo petrolero, México, los gobiernos o los gobiernos extranjeros ya no le quisieron dar dinero prestado a México porque no tenía una garantía de cómo le iba a poder de alguna manera pagar o retribuir ese dinero. Ahorita les tomo otra asistencia, chicos. No te preocupes, cariñán, cariñán. Entonces, al cambiar la situación económica mundial por motivo de la caída del precio del petróleo, también cambiaron los intereses de las deudas contraídas en el mercado internacional, aumentaron drásticamente los intereses. Y al no contar con divisas petroleras ni con préstamos extranjeros, México quedó expuesto al gran déficit de la balanza de pagos y del gasto público. Y al ver que la economía del país se volvía a entrar en crisis, recomenzó la fuga de capitales. Otra vez los inversionistas, los empresarios dejaron de estar, movieron sus empresas a otros países, quebraron sus empresas aquí, se fueron al extranjero. Y ya dice, en 1982 se habían sacado de México 54,000 millones de dólares, equivalente a las 2/3 partes de la deuda externa del país. Imagínense cuánto se movió de México, o sea, fue de México hacia el extranjero, o sea, por toda esa crisis. Lo anterior llevó a la nacionalización de la banca, es decir, que el gobierno López Portillista le quitó a los particulares el control de los bancos y los hizo todo propiedad del gobierno. Ante la debilidad económica y la demanda de dólares, el peso se devaluó en un 600%. Pasó de 26 por un dólar en febrero de 1982 a 150 por dólar en diciembre del mismo año. Eso equivaldría a que el dólar pasara de su precio actual a 6 veces más al final del año. Es decir, hubo una devaluación peor que la de Echeverría. La inflación aumentó en un 400%, pasando del 24% en 1981 a un 100% en 1982. O sea, todos los precios de los productos se duplicaron y se triplicaron en un año aquí en México. El Producto Interno Bruto pasó de un aumento del +8 en 1981 a un crecimiento negativo del -4% en 1983. Es decir, ya no había ingresos en el país. El Producto Interno Bruto es todo lo que generamos o todo lo que un ciudadano genera sumando con todos los demás empresas y personas en un trimestre o en un año. Se hace el conteo, cuántos bienes y haberes hubo. Y en lugar de haber positivo, hubo un -4%. Y aparte de eso, el sector de la agricultura se volvió a desplomar. O sea, ya no había inversión, ya no había recursos, ya no había apoyos a los agricultores. Además, las tierras
tanto estar sembrando, 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 sembrando y sembrando y cosechando, la tierra se cansa, ya no produce con el mismo, con la misma calidad el producto. O sea, se tiene que dejar descansar la tierra por al espacio de unos 7 años para que la tierra vuelva a reestabilizarse y a obtener sus energías y luego se vuelva otra vez a sembrar. Así lo hacían los olmecas. Los olmecas sembraban 7 años en una tierra, talaban, rozaban, o sea, quemaban y luego sembraban, barbechaban y sembraban. 7 años cosechaban, 7 años sembraban y cosechaban. Luego se movían a otra parte, a otro territorio, palaban, rozaban, o sea, quemaban, barbechaban, sembraban 7 años y se movían a otro territorio y así, hasta que dejaban descansar esas tierras que ya habían utilizado y volvían allí, ya las tierras estaban renovadas. Entonces la tierra se cansa, deja de producir, ya no es el mismo producto con la misma calidad. Entonces también todo eso afecta. Tenemos otros datos aquí que nos dicen que México se quedó con la deuda externa más grande del mundo y en 1976 con Echeverría, si en 1976 con Echeverría en el gobierno anterior era de 23,000 millones de dólares. Esa era la deuda externa. Pero con este personaje, con López Portillo, en 6 años después aumentó a 85,000 millones de dólares. De 23,000 millones de dólares, que era la deuda externa que había dejado Echeverría, López Portillo ya la tenía a 85,000 millones de dólares de deuda externa por sus préstamos que hizo al extranjero. Y ese dinero de Echeverría y de este señor, de esas deudas, todavía las seguimos pagando y se va a seguir pagando. Nosotros las estamos pagando con nuestros impuestos. Quieras o no, tú cuando compras un utensilio de tus útiles escolares, cuando compras una comida, cuando compras una medicina, estás pagando la deuda externa que estos personajes hicieron en su gobierno, que durante su gobierno no hicieron las formas correctas de gobernar el país. Entonces nosotros estamos sufriendo las consecuencias y muy probablemente nuestros hijos, nietos o bisnietos van a seguir pagando estos aconteceres de estos personajes. Ante tal situación, México declaró su virtual bancarrota en 1982 al no poder hacer los pagos ordinarios de la deuda. Y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, le prestó dinero para poder pagar los intereses de la deuda externa a cambio de que México abriera su economía a las grandes potencias extranjeras, sobre todo a Estados Unidos, y que México se incorporara al neoliberalismo. Pues cuando ya entra el otro gobierno que es Miguel de la Madrid, en 1982, a partir más o menos de ahí, al 82 al 88, Miguel de la Madrid, México se incorpora al modelo del neoliberalismo, que ese es el otro modelo, que ese sería el modelo número 6, pero ya no se los voy a explicar, pero sería el modelo neoliberalismo. Entonces México, Estados Unidos le obliga a México, métete al neoliberalismo, es una nueva forma de capitalismo y te damos dinero préstamo para que puedas pagar intereses de la deuda. Solo los intereses de la deuda externa, porque la deuda externa como producto, como neto, fija, netamente, se sigue manteniendo, más los intereses y aparte los intereses moratorios de los intereses por no haber pagado intereses cuando le correspondía. Se van acumulando intereses moratorios. Entonces, para finalizar, el sexenio de López Portillista acabó con un intenso malestar social en todos los frentes, en el frente de la industria, en el frente del campo y en el frente de los bienes y servicios, sea de la banca, porque los bancos se volvieron públicos, ya no eran del sector privado. Y se perdió la confianza de los mexicanos hacia sus gobiernos. O sea, la gente dejó de tener credibilidad. Hubo manifestaciones y ustedes pueden ver algunos TikTok donde hay algunos personajes que tienen unos TikTok, mencionan desde Echeverría hasta Enrique Peña Nieto, hacen una transición de cómo fueron todos sus gobiernos y todas las manifestaciones que la gente hizo y cómo los reprimía el gobierno durante esos gobiernos con violencia, con el ejército, con la policía, los golpeaban, les echaban las gases lacrimógenas porque la gente se estaba manifestando por toda esta necesidad de que sufrían
y había necesidad, había crisis, había endeudamiento, pero los conservadores, los de la derecha, no ven esto y culpan al actual gobierno de que estamos mal ahorita y que en los gobiernos anteriores estábamos bien. Entonces, esto es un análisis para que ustedes vean cómo estuvieron esos gobiernos, qué tanta injusticia hubo y que ahora ustedes lo comparen con los gobiernos que hemos tenido en estos 3 sexenios últimamente. Entonces, es un análisis comparativo de manera muy general. Esto es las fases, algunas de las fases de los modelos económicos que utilizó México desde 1520 o 1521 hasta 1982, a 1982. Los 5 modelos económicos y de 1982 a la fecha son otros modelos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues lo atendemos, los escucho, los leo aquí en el chat. Voy a suspender la grabación y me quedo con ustedes para dudas y aclaraciones.